Pasó de $30,000 a más de 10 millones en solo 5 años y nunca había negociado antes. Pero el proceso es como una cosa, usted sabe, una cosa en la que la gente debería enfocarse si quiere probar y replicar. Lo que quiero decir, especialmente para los nuevos comerciantes, es que usted debe entender mi pensamiento de regresar a casa de mi condena de prisión el 1 de abril de 2020. Empecé a operar a tiempo completo el 1 de junio de 2020. Dentro de 2 semanas después de llegar a casa, hablé con mis amigos sobre el comercio, ya que estaban ganando $100 cada día en sus cuentas de Robinhood. Pensé, bueno, si ustedes pueden ganar algo de dinero, necesito ganar algo de dinero. ¿Qué estás haciendo durante ese tiempo que luego causó que ese impulso continúe hasta 2021? Así que cuando comencé, lo primero que hice fue cuando comencé a disfrutar de encontrar el éxito. Así que para el cuarto mes estaba ganando $7,000, $8,000 al mes. Cuando tenía 21 años tenía $800,000 al mes. Todavía hay algunas preguntas. ¿Cuál es el peor consejo comercial que has recibido? La segunda pregunta es que este es el mejor consejo. Creo que sabes, quizás al escuchar con atención. Lo que vas a ver ahora es una de esas conversaciones que marcan un antes y un después. Ariel Hernández pasó de tener apenas unos $30,000 a construir una fortuna de más de $10 millones haciendo trading en menos de 5 años. Y en esta conversación revela cómo lo logró, las caídas que enfrentó y las lecciones que todo trader debería escuchar. Pon atención porque este tipo de historia no solo nos inspira, sino también te muestra el camino real del trading a máximo nivel. Solo quiero empezar, como dije, pasando de 30,000 a más de 10 millones en solo 5 años y usted no ha comercializado antes de empezar. Una vez más, he mencionado dónde empieza antes de comenzar a operar y vamos a discutir en profundidad. Pero este proceso, usted sabe cuál es una de las cosas en las que la gente debería centrarse si quiere probar y replicar. Lo que quiero decir, especialmente para los nuevos comerciantes, es que usted tiene que obtener el comercio, es la idea de hacerse rico rápidamente. Cuando empecé, siempre incluí una advertencia. ¿Es el mercado más candente de la historia? Realmente no sé qué estoy haciendo. En el camino aprendí un montón de malos hábitos que me costaron en 2022. Afortunadamente, en los años 20 y 21 he hecho suficiente dinero para poder dar un paso atrás y realmente investigar el tipo de comercio que estoy haciendo ahora mismo. Bueno, en realidad pensé cuando empecé, ya sabes, pensé que podía ganar $500 al día, ¿no? Y fue tan simple como. Realmente es una cosa tan simple cuando estás en un mercado con tendencia alcista. Y eso es lo que pasó durante todo el año 2020. Un mercado con una tendencia alcista muy fuerte después de la crisis del COVID. Se produciría una caída y sería literalmente, y todavía uso promedios móviles hasta el día de hoy, pero sería en un gráfico de 1 minuto y literalmente dibujaría líneas horizontales en áreas que eran una resistencia anterior, como si el precio no pudiera superarla. Se abriría paso y luego. Supe desde un punto de vista psicológico que si eras un vendedor en corto y vendías contra esta área de resistencia cuando se abriera paso, ellos estaban cubriendo y sabes que entonces estarían en números rojos o estarían fuera, pero luego, a medida que el precio retrocede a ese nivel, los que no cubrieron ahora tienen una segunda oportunidad de salir y son compradores lo más cerca posible del plano. Y yo soy un comprador contra ese nivel, por lo que se duplica la cantidad de compradores contra el nivel de resistencia anterior y es por eso que psicológicamente la resistencia anterior puede convertirse en soporte porque tienes los compradores de caída contra ese nivel y tienes cortos que no cubrieron que ahora tienen la oportunidad de salir. Entonces, es como simplemente entender eso y luego leer el nivel 2 donde era como dónde están las ofertas, dónde está la demanda. Ves la compra como ves la cinta acelerarse en ese nivel, estás comprando. E incluso un tamaño más pequeño como 1000 acciones, 2000 acciones y obtienes un movimiento de 15 centavos. Hacia atrás en la otra dirección, son $300, ¿verdad? Y simplemente sacándolo de la mesa, tan pronto como veía verde, solía tener una frase que usé en 2020, y era comprar rojo, ve verde, ¿verdad? Entonces es como si compraras una vela roja y luego todo volviera a funcionar. ¿Verdad? Entonces verías verde y lo quitarías de la mesa. Y esa era la mentalidad, y nuevamente, era la mentalidad equivocada para el mercado equivocado en 2022, pero era la
Mentalidad correcta en ese mercado correcto en 2020 y 2021. Entonces, simplemente se trata de ser agresivo, escalar y luego, a medida que aprendí algunas tácticas más en el camino, como jugadas de simpatía, ahí es cuando, ya sabes, realmente puedes hacer algo increíble porque, ¿qué son las jugadas de simpatía si nosotros? Entonces, el juego de la simpatía es bastante simple. Todos recordamos a GME y justo detrás estaba AMC. Bueno, AMC no empezó primero. GME inició el movimiento y luego AMC lo siguió. Y luego, cuando estaban GME y AMC, hubo costos. Luego estaba el NACD. Luego estaba EXPR. Entonces, ocurrió lo mismo cuando Tesla hizo un movimiento enorme. Luego estaba Rivian. Luego Lucid. Luego solo, Candy y... Literalmente, a medida que bajas en la lista, hay más y más empresas de pequeña capitalización, ¿verdad? Estos hicieron un movimiento múltiple enorme. Y recuerdo que incluso el SPI todavía creo que es el índice con mayor movimiento intradiario que he visto. Pasó de aproximadamente $1 a 46. En aproximadamente 1.000 millones de acciones más transacciones. Como si fuera una locura y... Era un nombre solar, sí, y luego fui a Finbiz y pregunté. ¿Qué más cuesta alrededor de $1 en el sector solar en los Estados Unidos? Y encuentro Sansu NW. Y empiezo a comprar a 83 centavos, 85 centavos, 89 centavos, 90 centavos, 95 centavos, y simplemente ordeno en el mercado 2, 3, 4, 5.000 acciones a la vez, y la cosa termina yendo, no pasa de 1 a 46, sino que básicamente pasa de 90 centavos a $4 ese mismo día. Y ese es un movimiento enorme, pero no hace ese movimiento ningún otro día hasta que SPI termina haciendo lo que hizo porque la psicología del trader básicamente dice, oh Dios mío, acabo de perder esto. ¿Cuál es el siguiente? Y así es como funciona la psicología del trader. Entonces, y fue como, ya sabes, cuando te estaba mostrando ya sabes, algo así como mi comienzo, como mi primer mes cuando, antes de decirle a mi familia, voy a ser un trader a tiempo completo. En mayo, quiero decir, mi P&L algunos días era de $3, $5, perdía 8, perdía 10 porque no estaba tratando de arriesgar nada, solo estaba tratando de averiguar qué diablos estaba pasando en los mercados. ¿Qué es VWAP? ¿Cómo puedo siquiera poner un promedio móvil en mi gráfico? ¿Cómo entender? Bueno, aquí están los estudios. Busque promedios móviles simples. Agréguelos al gráfico, cámbielos, configúrelos de un nuevo color, ¿de acuerdo? Es decir, si eres un trader nuevo, tienes que pasar por todos esos pasos. No existe ningún libro que te diga cómo hacerlo todo. O bien preguntas a la gente, cosa que yo hacía mucho, o bien lo averiguas por ti mismo. Así que para mí fue un poco de ambas cosas. Y sí, tuve que pasar por todo ese proceso. Pero una vez que tenías las cosas básicas, como cómo encontrar los gappers en la mañana. ¿Cómo encuentro las cosas con noticias y volumen relativo? ¿Sabes cómo compro esa __? ¿Cosa? ¿Sabes dónde lo compro? ¿Qué es el nivel 2, verdad? Y una vez que empiezas a juntar las cosas poco a poco, ya sabes, todo empieza a tomar sentido. Y en ese tipo de entorno, ya sabes, conozco personas a las que les fue mucho mejor, pero como empezaron en 2015, sí, para cuando ese entorno llegó para ellos, ya tenían sus años de experiencia. Entonces, ya sabes, conozco caballeros que ganaron 8 cifras con bastante facilidad. Múltiples 8 cifras en 2020. Entonces, y ya sabes, si trabajas en una mesa de utilería donde te dan un montón de dinero para jugar, ya sabes, 20 millones, 30 millones, 40 millones de dólares. Así que no es imposible hacerlo. En realidad, lo único que hay que hacer es estudiar mucho. Se aprende bien en ese periodo de tiempo de esa fase de aprendizaje fue yo. Diría en comparación relativamente rápida. Hubo algo en particular, es un conjunto de habilidades que tal vez tienes y que puedes aprender de manera natural, o es simplemente un caso de que pusiste mucho tiempo y esfuerzo durante ese periodo de tiempo, sí. Quiero decir que una vez que comencé a operar no tenía otro trabajo y
Todavía no he tenido otro trabajo desde que comencé. Así que simplemente trabajaba entre 10 y 12 horas al día. Era, ya sabes, yo estaba comprando cursos de estudiantes o, ya sabes, comerciantes que vendían cursos de day trading. Ya sabes, yo me unía a salas de chat y trataba de encontrar quién diablos lo estaba haciendo realmente bien, incluso en un lugar como Fintit, ya sabes quién es realmente talentoso y qué está haciendo y luego, ya sabes, poniendo mi propia camiseta, no solo estaba trabajando durante las horas de mercado, estaba en mi escritorio 1 hora o 90 minutos antes de la apertura. Yo estaba en mi escritorio, ya sabes, 1 o 2 horas después del cierre y a veces incluso de noche. Entonces, simplemente hacer 10, 12 horas al día, ya sabes, tal vez. ¿Tenía algo dentro de mí para aprenderlo un poco más rápido que otras personas? Probablemente, pero no tenía otras distracciones. 10 a 12 de trabajo profundo. Como si no fueras tú, como algunas personas intentan y dicen que hacen 10 horas. No diría que fue un trabajo que me mantuvo completamente concentrado, porque gran parte del tiempo en realidad solo estaba haciendo trading. Bueno, bien, entonces, es como si mi único objetivo fuera no perder dinero. Y nuevamente, en 2020, la belleza de comprar en la caída fue que, si iba a bajar un poco más, podías cortarlo rápidamente y, si comenzaba a rebotar, ya estabas en verde y simplemente lo sacabas de la mesa. Y simplemente aumentar sus transacciones, la frecuencia de las transacciones, que es parte de la razón por la que me expulsaron de mi corredor. Demasiadas órdenes de mercado. Aprovechando los rellenos de puntos medios y la liquidez que estaban proporcionando. Y yo sabía que eso no era algo que, ya sabes, no fuera una forma escalable de comerciar en el futuro, pero en ese momento, en ese mercado, eso era lo que funcionaba. Y no me molesté en aprender otra forma de hacer trading hasta finales de 2022, a finales de 21 y 22. Porque me echaron de mi corredor y me di cuenta cuando llegué a otro lado que no estaban proporcionando esos rellenos de punto medio. Sí, y luego sabes, ver a alguien como Christian Kulamagi y es como, bien, él solo ganó $10 millones entre sus 10 posiciones de swing como lo que sabes, como cómo lo hizo bien y es como si fuera un comerciante de swing y dónde lo compró. Y lo compró aquí en un gráfico diario rompiendo correctamente los conceptos de los que estábamos hablando en los fanáticos de los gráficos, ya sabes realmente, luego comienzas a estudiar, ya sabes, el otro lado del mercado para el swing trading increíble honestamente y otra cosa. En términos de temprano porque quiero llegar al sí. Entonces, la transición al swing trading es el año 2020, en cierta manera, mantuviste el tamaño igual, como decías. Entonces, al encontrar tu ritmo hacia finales de año, pudiste ver que el tamaño comenzaba a aumentar. Y luego en 2021 se produjo el escalamiento. ¿Siempre ha tenido una fuerte predisposición al riesgo o fue algo a lo que tuvo que acostumbrarse? Hubo momentos de, no dudas, pero dificultades, ya sabes, barreras que superar cuando se trataba de manejar ese riesgo y comenzar a ver más tamaño, tanto en el lado de pérdidas y ganancias, ya sabes, el lado de las ganancias, y ya sabes, el lado de las pérdidas. Bueno, las pérdidas, la pérdida de dinero realmente duele, ¿verdad? Entonces, porque sigue siendo un número real en el mundo real, ¿verdad? Tomas un día rojo de $80, incluso. Hoy todavía apesta, ¿verdad? Pero la forma en que siempre lo racionalicé es que es un porcentaje de tu cartera. Sí, bien, así que, aléjate del hecho de que son $80.000. ¿Cuál es eso en términos de porcentaje respecto a la cartera total? En particular, una vez que comencé a escalar, estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero con un tamaño más grande. Bien, entonces, cuando operaba con una caída de la resistencia anterior y buscaba hacer scalping por la mañana cuando es más volátil, solo buscaba una caída matutina y algo así como un lado derecho de la V y escalaba hacia esa caída matutina y luego, tan pronto como comenzaba a subir, agregaba un poco más de tamaño y solo buscaba un impulso hacia la impresión de apertura y luego tal vez incluso un
Impulso hacia los máximos previos al mercado y terminaba con la operación. Y eso es lo que hice. Con un tamaño cada vez más grande y más grande nuevamente, eso dejó de funcionar en 22 mH. Ahí es donde vinieron las dificultades. Ahí es donde dices. Vale, ahora estás perdiendo demasiado dinero. ¿Y eso qué? ¿Estabas haciendo en 2020? ¿Dejó de funcionar? Y, ¿sabes? Eso es lo que tuve que descubrir en tiempo real. Y, realmente no es que lo que estaba haciendo dejó de funcionar, es que el entorno ya no era propicio para ese tipo de comercio. Cuando el mercado sube, ese tipo de comercio vuelve a funcionar. Sí, pero no funciona en ciertos tipos de entornos, y sí funciona en otros tipos de entornos. Como reconocer eso en tiempo real, pero la realidad es que si solo lo piensas en términos de porcentaje, si pierdes $1.000 en una cartera de $100.000, es lo mismo que perder $10.000 en una cartera de $1 millón. Sí, bien, no hay ninguna diferencia en términos de porcentaje. La diferencia es que, ya sabes, ya sabes, tal vez te lleve a una cena de bistec súper agradable con 5 amigos y 2 botellas de vino. El otro te lleva de vacaciones. Sí, bien. Con esos mismos 5 amigos. Entonces, ya sabes, el dinero sí importa, sí. Pero es solo un porcentaje. ¿Cómo fue al principio, cuando sabes que trabajas a tiempo completo y sabes que estás empezando con un capital más pequeño también? Porque, si no me equivoco, mencionaste antes de empezar que financiaste tu cuenta vendiendo algunos artículos que tenías, una motocicleta, un rodillo y un reloj. Sí. Entonces en ese punto se destaca que probablemente no tenías el capital originalmente, pero luego, obviamente, vendiste las cosas para financiar la cuenta. Entonces, ¿cómo fue pagarse a uno mismo durante ese tiempo? ¿O fue un caso en el que no fue necesario necesariamente sacar nada de la cuenta? Tenía un poco de dinero ahorrado y solo necesitaba financiar mi cuenta para poder ser un day trader. Entonces, tienes que haber superado la PDT, ¿verdad? Tienes que tener más de 25.000. Y luego, una vez que conseguí un colchón, así que desde junio hasta diciembre, gané alrededor de $90 operando. Entonces, realmente la mayor parte de ese dinero llegó en los últimos 2 meses y medio. Y pude pagar mis impuestos y luego sacar un poco de dinero solo para vivir. Pero en realidad no necesitaba mucho. Porque me había mudado de nuevo a casa con mi familia. Ya sabes, gracias a Dios por una madre increíble. Quien creyó en mí y luego empezó a ver algo como, vaya, hijo. Ganaste $90 este año y comenzaste a mitad de año. Entonces ella empezó a decirme, ya sabes, sigue así. Eso es increíble. Incluso si haces esa misma cantidad el próximo año, sería increíble. Entonces realmente tuve un éxito tan rápido que pude conseguir algo de dinero si lo necesitaba para vivir. Pero básicamente, ya sabes, no estaba comprando mis propios alimentos. Y no estaba pagando el alquiler. De nuevo, quizás resulte un poco vergonzoso decirlo. Si tienes, ya sabes, 28 o 29 años. Pero, ya sabes, avanzamos. Un par de años y, ya sabes, si Dios quiere, yo, ya sabes, ahora tengo un hogar. Entonces, las cosas pueden cambiar rápidamente, pero tienes un sistema de apoyo a tu alrededor. Que no te dice, tienes que ir a trabajar. Tienes que conseguir un trabajo de 9 a 5. Esta carrera que persigues no es real. Afortunadamente, pude encontrar el éxito lo suficientemente rápido como para que, ya sabes, ellos simplemente me dejaran de dar explicaciones al respecto. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Cómo? Ya sabes, salir de prisión, volver a casa y decir, quiero ser un day trader. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad sucedió dentro de mí, comencé a incursionar en los mercados en mayo, solo para descubrir qué estaba pasando. Y realmente lo que creo que fue que encontré algo que hacer rápidamente. No es como si hubiera estado sentado durante 4 meses holgazaneando en la casa de mis padres como si no hiciera nada. Sí, bien, donde decían, tiene que conseguir un trabajo, señor. ¿Sabes? Fue como, enseguida les dije. Oye, encontré algo. Voy a intentar estudiarlo. Trabaja conmigo. Dame unas semanas, ¿de acuerdo?
Y nunca tuve que decir eso. Fue como, bueno, está haciendo algo. Está sentado frente a las computadoras. Está tratando de entender el day trading. ¿Sabes? Mi padrastro tiene una cartera de inversiones, y vio que su cartera subía cada día. Después de la crisis de la COVID. Así que, ya sabes, me dijo, bueno, sí. ¿Quieres hacer day trading? Genial. Y una vez que empecé a tener éxito, esto habría sido como para el mes número 4, número 5, ya. ¿Sabes? Y estaba ganando $7,000. $8,000 al mes. Nada del otro mundo, pero busca un trabajo de tiempo completo. Eso es más que tu trabajo de tiempo completo. Así que, no recibí mucha resistencia. En ese sentido. Y luego, para cuando cumplí 21, ya sabes, llevaban $200,000, $800,000 o $500,000 al mes. Así que ahora era como, hijo. No sé qué estás haciendo, pero sigue así. Sí, bien hecho. Hijo, ¿sabes? Y de nuevo, en ese momento, compré mi camioneta nueva y tenía dinero, y es como, de nuevo, el mercado y el entorno eran muy gratificantes. Fue una experiencia muy humilde que eso sucediera tan rápido, por supuesto, pero bueno, es simplemente tener una red de apoyo increíble. Ya sabes, con la familia, y no me quedé holgazaneando durante 3 meses, ¿verdad? Encontré algo que me interesa y tengo que agradecer a mis amigos por ganar unos cientos de dólares en el mercado todos los días. Porque cuando decían, sí, acabo de ganar $500 hoy, y están sacando su cuenta de Robinhood, yo digo, ¿ganaste $500? Bueno, claro, fui a la universidad. No fuiste a la universidad. Cierto, pensé que la inteligencia tenía algo que ver. Exactamente. Pero resulta que incluso en el trading, no la persona más inteligente ni con más estudios universitarios, el mercado no ve piel, color, raza, nivel educativo, nada de eso. Por eso me encanta el mercado. Es el campo de juego más equitativo del planeta. Sí, las instituciones, algunas tienen información privilegiada, otras tienen esto, ¿verdad? No están en el mismo campo de juego, pero todos los traders minoristas están en el mismo campo de juego. Esa es otra cosa hermosa del mercado. Y es que cuanto más estudias, más sabes, mejor puedes hacerlo y mejor puedes ser. Me encanta. Y, ya sabes, sobre las instituciones que tienen información privilegiada, hay 2 personas, Anthony Crudell ayer y Tom Sinobde. Conozco a Anthony, él también es genial. Es genial, sí, pero ambos decían algo muy interesante. Es como que no importa lo buena que sea tu estrategia, no importa el uso de información privilegiada o, ya sabes, Nancy Pelosi, por ejemplo, que ha tenido una racha increíble. Es increíble, sí, porque Tom Soffer y Anthony básicamente decían que se trata de que puedes tener toda esta información, pero si no eres un buen ejecutor, no importa. Tienes todo. Esto, alguien podría darte el mejor consejo interno, pero si no sabes cómo ejecutarlo, entonces no importa. No vale nada. Sí, pero volviendo a tu punto. También, en términos de ese año 2021, empiezas, ¿sabes? Pasas de, ¿sabes? Esencialmente no ser un operador en absoluto, ni tener un trabajo, a luego ganar, ya sabes. 6 cifras al mes. ¿Cómo fue eso para tu salud mental? ¿Cómo fue en términos de cómo empezaste a gastar mucho? Tengo un poco arrogante. Sí, me volví un poco. Bueno, ya sabes, terminé mudándome de la casa de mis padres. Terminé mudándome de su casa. Compré un apartamento que costaba $3,500 al mes, y me compré una camioneta, una cadena de diamantes, otra, un reloj y siempre bromeaba con mi madre. Mi madre me decía, deja de gastar dinero, deja de gastar dinero, y siempre le dije que el mundo real es bastante barato cuando ganas $300 o $400 al mes. Lo que me va a quitar el dinero es el mercado, ¿verdad? No va a ser así porque en este punto, ya sabes, como yo tuve un día de pérdidas de 50K y ya sabes, si lo único. Y algunos traders podrían entenderlo, si tienes un día de pérdidas de $50, ya sabes.
Comprar un Breitling por $8 con 500 centavos no va a empeorar mucho tu día. En términos de ganancias y pérdidas. Entonces, pero te hace sentir un poco mejor. Mi. De nuevo, sí. Solo ustedes, creo que todos los traders pasan por eso e incluso. Lo digo ahora a día de hoy. Sí, ya. ¿Sabes? Fue la cosa más tonta que hice fue comprar demasiadas posesiones materiales. Sí, puedes hacerlo, pero ahora soy incluso más frugal que me metí al principio. Es una locura porque incluso ahora confío mucho más en mí mismo en los mercados que antes. ¿Cómo? ¿Lo hacías? ¿Qué hacías? Eres un idiota, ¿verdad? Es. Porque ahora sé mucho más. Y es curioso porque ahora soy más ahorrativo, aunque me va mucho mejor que antes. Pero sí. Creo que cualquiera, ya sabes, le das a un niño que todavía tiene en la mente un montón de dinero, sí, y van a comprarse zapatos bonitos. Van a comprarse ropa bonita. De repente, pasé de comprar en TJ Maxx a comprar en Neiman Marcus, ¿verdad? Es como si eso simplemente pasara ahí. Creo que está bien darse un capricho, ¿verdad? Es como si te lo hubieras ganado. Ya sabes, eres un hombre adulto. Si eso es lo que decides hacer con tu dinero, bien, pero recuerda que si pierdes dinero en los mercados, te costará mucho más que ir de compras al Nean Market. Solo me aseguro de mantener la disciplina en los mercados, porque el mercado da y el mercado cambia. No sabes hacia dónde se dirige el mercado. Deja de preocuparte por tus operaciones. Infórmate sobre qué está pasando en los mercados y qué esperar. Desde Forex hasta futuros, acciones y criptomonedas, mantente al tanto de todo. Por eso, decenas de miles de operadores están suscritos a Market Journal, un boletín gratuito que les permite mantenerse al día con los mercados cada semana. Recuerda, un operador informado es un operador rentable. No importa si Trump tuitea, si las acciones de IA están subiendo o si Bitcoin cae del cielo, Market Journal te tiene cubierto. Regístrate gratis. Hoy usando el enlace en la descripción a continuación. Hagamos una pausa. Chicos, porque quiero hablarles de nuestro patrocinador, TradeCella. Trachela. Es la herramienta de trading número 1 para todos los traders. No importa si eres un trader de criptomonedas, de futuros o de Forex, seas quien seas. Solo tienes que conectar tu plataforma de trading directamente con Trachela. Automatiza y simplifica enormemente tu registro de trading. Si quieres ser un trader rentable, necesitas ventaja en el trading. Y eso es exactamente lo que hace TradeCella. Te permite identificar, mantener y optimizar tu ventaja mediante la automatización de tu registro de trading, análisis exhaustivos, backtesting, repetición de barras y mucho más. Ahora, W te ofrece un 20% de descuento en tu suscripción anual con TradeSeller. Usa W para obtener un 20% de descuento en tu suscripción anual. O RZ10 para obtener un 10% de descuento en tu suscripción mensual. El enlace está en la descripción a continuación. Volvamos a este episodio. Creo que estás en el lugar perfecto para dar tu opinión o consejos a los traders. Porque, como ya sabes, como llegaste en 2020, tuviste esa condición particular del mercado. En 2021 y luego cambió en 2022. Ganaste muy buenas sumas de dinero, encontraste tu comisión y tu consistencia justo antes de eso. Y siento que estamos viendo eso ahora, como obviamente, con la llegada de Trump. Los mercados habían cambiado. Antes de eso, habíamos tenido esta increíble racha alcista. Muchos operadores lo han hecho muy bien, han encontrado su equilibrio y su consistencia en los últimos, digamos, 18 meses, ¿verdad? Pero ahora están empezando a sentir dificultades. Ven que el mercado ha cambiado. Probablemente estén un poco preocupados. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Alguien que ya ha pasado por eso? ¿Qué les dirías? Si estuvieran en esa situación ahora mismo, especialmente con mi tipo de trading, cuando empecé a operar con swing trading y dije al final de 2021, voy a estar, soy un swing trader, ¿verdad? Me di cuenta de que planeo mantener las inversiones por más tiempo. Bueno, 2022, fuera del mercado de energía, justo a principios de 2022, no me proporcionó eso en absoluto. Así que fue una lucha, ya sabes, perder dinero en 2022. Pero cuando llega 2023 y los mercados suben, los semiconductores suben,
las empresas tecnológicas suben y las empresas más grandes del mundo empiezan a subir, todo el entorno se vuelve mucho más fácil. Y creo que es importante que la gente recuerde que hay conceptos que los grandes enseñaron, ¿verdad? Como cuando les contaba a quién escucharía. Sería a alguien como Peter Brandt, a alguien como Mark Minervini, a alguien que lea las obras de Bill O'Neill sobre cómo ganar dinero con la bolsa. Cuando estás en el buen camino, cuando operas con grupos líderes, acciones líderes, buenas ganancias y ventas, y el mercado está sano, y los gráficos muestran una tendencia alcista, te vuelves más agresivo en el mercado que sigue. Tracción, es decir, acabas de comprar una acción, te está funcionando, la recortas un poco cuando está en alza, y luego encuentras la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y antes de darte cuenta, tienes 8 acciones, estás completamente invertido, el mercado está sano y te ha atraído, ¿verdad? Les digo eso a mis estudiantes todo el tiempo. Cuando el mercado te atrae, puede ser más agresivo, pero si compras una acción y luego te detiene. No. Buscas recuperar todo tu dinero de inmediato. Y el mercado te está dando información de que el mercado no está sano, o el grupo con el que operas no está sano, y, de nuevo, eso es parte de la belleza de ser un swing trader. No. Busco acciones que hayan sufrido un gran golpe, creo que están baratas, ¿verdad? Eso es usar mi cerebro por razones totalmente equivocadas. Busco acciones que se hayan mantenido mejor durante las correcciones del mercado porque esas son tus líderes. Si el mercado ha retrocedido un 20% y estoy viendo una acción, ya sabes, que es una acción del Nasdaq, por ejemplo, y solo ha bajado un 12% desde sus máximos históricos o un 15% como Netflix, es mucho más probable que sea un líder porque no ha bajado tanto como un HIMS, que analizamos donde ha bajado un 50-60% desde sus máximos históricos en el mismo periodo. Y ahora, de repente, tiene un montón de oferta general. Entonces, es como cuando estás operando, tu mayor rendimiento es cuando estás operando mejor y el mercado está más saludable. Cuando estás operando, tu menor rendimiento es cuando el mercado está mal y no es propicio para tu estilo de trading. Por lo tanto, es como que los operadores tienen que entender cuál es su estilo de trading. No te dejes llevar por el estilo solo porque el mercado no es propicio para tu estilo en este momento. Cada estilo de trading, ya sea de posición, swing o day trading, tiene su momento. Sí. Claro, últimamente, ha sido el sueño de cualquier operador intradía debido a la alta volatilidad. Cierto, en un día, si operas con futuros y operas en el Nasdaq, pierdes un 7% y al día siguiente sube un 4% o un 5%, o a veces, en el mismo día. Es bastante enorme. La volatilidad es enorme, se convierte en el paraíso del operador intradía, no del swing trader. Por lo tanto, comprender en qué entorno funcionan mejor tus tácticas es fundamental. Operas con posiciones más bajas cuando no operas bien, no buscas recuperar tu inversión, ¿verdad? Todo el mundo gana dinero en un buen entorno. O, por otro lado, aprender a vender en corto en un entorno malo. Una buena manera de hacerlo es identificar las acciones que se comportan con mayor debilidad cuando el mercado sube. ¿Verdad? Porque en el momento en que el mercado empieza a bajar, esas acciones que estaban los más débiles, mientras el mercado subía, eran los primeros en desaparecer cuando la bolsa comenzaba a bajar. Algo que has mencionado varias veces es la calidad de las personas a las que escuchabas, de las que aprendías y observabas. ¿Siempre fue así? Por ejemplo, cuando empezaste a aprender, acudiste directamente a estos grandes traders verificados o, ya sabes, al principio, lo habitual, como mucha gente descubre el trading a través de estos influencers mediante el marketing de estilo de vida. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál fue tu camino? Un poco de ambos. Bueno, cuando encontré a mi primer mentor, lo encontré en StockTwits, ¿verdad? Ni siquiera me preguntaba cómo iba a encontrar los gráficos que se movían. Así que, ya sabes. Busqué en Google acciones y StockTwitter apareció en una de las búsquedas de Google. Entré y tenían un pequeño banner con los tickers más populares del día. Hice clic, me llevó a una sala de chat y había alguien que me dijo: sí, mi idea de la noche a la mañana. 1.
Solo subió al 50%, otro al 30%, otro al 108%. Y yo pensé, ¿qué? Tenía un Discord, así que hice clic, me uní, menos mal. Que era un trader de éxito, pero solo ganaba 20.000, 30.000, 40.000 al día. Y pensé, no puedo ser yo. Estoy operando con una cuenta pequeña. No voy a duplicarlo todos los días, pero su mejor amigo estaba haciendo cantidades mucho más pequeñas, y pensé, me identifico mucho con eso. Sí, y lo que enseñaban en ese tipo de entorno funcionaba, y empecé a darme cuenta de que me funcionaba, y en ese momento también había oído hablar de los Mark Minis, los Bill O'Neill, los Stan Weinstein y Peter Brandt. Leí la serie Market Wizard, así que conocía Jason Shapiro y era como, bueno, hay una comunidad en Twitter. FinTWIT, y están ahí, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Y lo averiguamos, y de nuevo, incluso un Christian Kulamagi que transmitía en vivo en Twitch y uno se preguntaba, ¿qué está haciendo? Al principio, solo miraba sus gráficos. No entendía bien por qué ni por qué. Compraba algo, pero luego, gracias a las perlas de oro que decía con él. Tiempo, como el tamaño adecuado de la posición, ¿verdad? Así es como no pierdes demasiado y estás en el tema correcto, cuál es el grupo y cuál es el motor de la estrategia, ganancias y ventas. Así que es como aprender de las personas adecuadas. Aprender las cosas correctas y también aprender con la práctica. Solo porque alguien lo dijo, ahora tengo que aplicarlo en tiempo real. Así que aplicar eso en tiempo real se volvió muy importante. Y así es como se aprende algo, ¿verdad? No se puede ser un buen chef. Que Gordon Ramsay escriba un libro de cocina no significa que sea uno de los mejores chefs del mundo, pero tampoco significa que tu comida vaya a salir buenísima, así que tienes que ir a la cocina, cortar el filete, juntar todos los condimentos y hacerlo tú mismo hasta que puedas preparar una comida realmente buena. Sin duda, y habrá ensayo y error. No va a ser perfecto a la primera. Gracias a los cháticos, pude comprender que existen diferentes libros de estrategias, diferentes estrategias que buscas. Repasamos 5 o 6. Lo interesante es que uno te permite tener diferentes configuraciones que puedes buscar e identificar. Así que, en lugar de limitarte a una y tener que identificar solo esa. Luego, revisamos 5 o 6. Pero, ¿qué tan importante crees que es tener múltiples estrategias? ¿Y cuál era la realidad cuando empezaste? Era un caso en el que tenías varias, quizás no tantas ahora, pero tenías varias entonces o solo una. Entonces, cuando empecé con el swing trading, era mucho más básico. Buscaba un movimiento alcista, un movimiento lateral, navegar por las medias móviles, una ruptura, ¿cierto? Pero luego te das cuenta de que no todo es perfecto, ¿verdad? Así que tienes que tener. A medida que gané experiencia, comencé a agregar configuraciones a mi estrategia. Como cosas que había visto funcionar, como un undercut y un rally, que aprendí de Gil Morales. Un patrón VCP se aprende de Mark Minervini. Una ruptura de flat B se aprende de Pat Walker. Es como. Entonces, agregarías, ¿qué digo? Como agregarías la herramienta a tu cinturón de herramientas a medida que pruebas y fallas, ¿verdad? Entonces, intentarías esa configuración. ¿Funciona? La realidad es que a veces funciona, pero otras no. Entonces, ¿cuándo funciona esta configuración? Es como si entendiéramos cómo se ve una ruptura plana. Entendemos cómo se ve un patrón VCP. Entendemos cuándo se ve un undercut y un rally, pero ¿cuándo funciona? Entonces, el entorno se convierte en otro de esos factores donde aprendes en qué entorno funcionan estos patrones gráficos, ¿verdad? Porque no todo en la vida real parece un manual y luego funciona, ¿verdad? Mucho tiene que ver con el entorno del mercado y el grupo con el que operas. Empezó como un manual pequeño, pero a medida que ganas experiencia, ese manual se vuelve cada vez más grande, y no quiero expandirlo demasiado. Y, además, cuando el mercado cambia, no quiero quedarme de brazos cruzados porque, en parte, como vengo del mundo del day trading, soy un adicto a la adrenalina. Me gusta pulsar el botón. Quizás no, demasiado. Pero quiero invertir, pero no sé si el mercado lleva un año bajando.
¿Debería quedarme de brazos cruzados durante 12 meses? No. Disfruto operando en el mercado. Así que, aunque sea necesario, se lo digo a la gente. Todo el tiempo, y me dirán, sí, pero no me gusta vender en corto. Y les diré, lo que haces es ir delante del símbolo. Poner el signo menos, pulsar Enter y el gráfico se invierte, y si parece alcista, lo compras, ¿verdad? Entonces, es como si invirtieras el gráfico, y de repente parece alcista. Piensas, vaya, qué bien se ve. Yo diría, sí, bueno, ese es un gráfico al